Durante estas semanas hemos estado hablando de varios sucesos, ¿se acuerdan? Que Jesús caminó sobre el agua, que Jesús alimentó a los 5,000, que Jesús les hizo una invitación a los discípulos para separarse y tener una conexión con Él, y varios acontecimientos así, que han ido manifestando razones y cosas que usted y yo podemos interactuar con el Señor, desde tener una conexión con Él hasta ir sabiendo de que Él puede ser la respuesta en muchas de las situaciones, si no en todas las situaciones en nuestra vida, y obviamente Él nos puede fortalecer, nos puede guiar, nos puede ayudar, nos puede sustentar, y usted y yo recibimos esa promesa constante y consistente para nosotros, lo cual es algo muy bueno. Pero dentro de todas estas historias hay una que sobresale, porque creo que la idea mística que está detrás de lo que vamos a hablar hoy día es bien fuerte, pero creo que es muy valioso que usted y yo podamos notar lo que realmente la Escritura nos muestra a través de esta porción de la Escritura. Si usted ha visto alguna vez Marcos capítulo 5, menciona, y Mateo y Juan también, pero la Escritura habla acerca del endemoniado gadareno y un encuentro con Jesús que tiene él con este personaje, y encuentra y recibe libertad. Y claro, cuando entramos a hablar de esta historia, parece que entráramos y dijéramos como, hoy día vamos a hablar de demonios, y todos, pero pues nadie va a hacer porque a nadie le gusta hablar de este tema, porque obviamente se hace muy sobrenatural, a veces se hace un poco no creíble, a veces se hace muy místico, lo que le decía, y genera a veces mucho temor y miedo, y a veces uno prefiere simplemente decir, no, ¿para qué pensar sobre este tema? Pero la verdad es que la palabra nos habla sobre esto, y es bueno que usted y yo podamos encontrar la riqueza que se nos muestra a través de esta porción de la Escritura. Ahora, la gran pregunta que tengo que hacer aquí para que podamos ahorrar 5 minutos de tiempo es si usted conoce la historia del endemoniado gadareno o quiere que se la refresque. La refresco, ¿sí? Aquí viene la segunda pregunta importante. ¿Quiere que la lea tal cual como está o que se la cuente como un cuento? Parafraseada. Muy bien, se la cuento como un cuento. Entonces, como usted y yo sabemos, Jesús estaba pasando el lago hacia un costado u otro, y en ese proceso hay esa tormenta, ¿recuerdan? Alimentan a los 5,000, se van de allí, se encuentran los discípulos como bien asustados porque ven como un fantasma en la noche, pero no era un fantasma, era Jesús. Pedro camina sobre el agua y pasa una serie de todas estas cosas tan sobrenaturales, las cuales han ido teniendo relación con Jesús. Y al llegar al otro lado donde esperaban cruzar, llegando a ese lugar, dice la Escritura que hay un personaje que corre hacia Jesús. Y en los detalles que se describen de este personaje, dice que era una persona que estaba sufriendo influencia espiritual en su vida. De hecho, que estaba dominado por esta influencia espiritual en su vida. Y era alguien que no podía ser controlado. Era alguien que no podía ser detenido. Incluso los grilletes que le ponían los rompía. Y era alguien espeluznante porque obviamente él tenía cortes, gritaba, se movía y se actuaba con agresividad y violencia. Y entonces la imagen que usted y yo encontramos aquí es algo bastante complicado. Entonces este personaje se acerca a Jesús, y cuando se acerca a Jesús, se postra delante de Jesús. Y en vez de decir cualquier otra cosa, le dice, ¿por qué? ¿Por qué vienes a atormentarnos antes de tiempo? Y hace una declaración, Hijo del Dios Altísimo. Y entonces Jesús habla con él y le dice, ¿cuál es tu nombre? Y luego hace que esos espíritus que estaban atormentando a esta persona salieran de él. Se vayan a unos cerdos, estos cerdos salen corriendo y se lanzan por un despeñadero, por un barranco, salen corriendo y ¡pum!, se mueren todos esos cerdos. Y la persona, después de haberse encontrado con Jesús, vuelve en sí, está cuerdo, está sentado, razonando y está conversando con él y los discípulos. Y todas las personas que estaban alrededor, en especial los dueños de los cerdos, que si se imagina estaban muy afligidos, estaban sorprendidos por lo que ocurría.
Ahora, esta es la historia que se nos describe aquí en la Escritura. Y cuando este personaje dice, ¿qué puedo hacer? La respuesta de Jesús es, no necesito que te vayas conmigo con los discípulos, sino que te quedes aquí y puedas dar testimonio, puedas contar lo que te ha pasado. Cuéntalo a tu familia, cuéntalo a tus amigos, cuéntalo alrededor del lugar. Eso es lo que pasa en esta historia. Ahora, cuando usted y yo nos acercamos a esto, realmente es bastante interesante porque, claro, el Evangelio nos muestra una imagen bastante dramática, ¿no? Es como de... Porque si usted se pone a pensar, creo que no es muy normal pensar en alguien endemoniado, ¿verdad? No es como que usted y yo estamos muy atentos a cómo será alguien que está sufriendo de esto. No, pero la verdad es que la descripción es bastante dramática. Ahora, lo que quiero que usted y yo podamos entender en esto es que si bien no vemos esta realidad constante y consistente en todas las personas, la imagen que nos está mostrando la Escritura es algo muy real. Porque esta imagen nos muestra la opresión espiritual y la miseria humana que se vive cuando está una situación así alrededor de la vida de alguien. O alrededor de su vida y de mi vida. Y esto es algo valioso, porque si usted y yo entendemos esto, vamos a entender que Jesús se acerca a este hombre y que a través de él hay una restauración. La imagen de este personaje nos muestra que esta persona ha perdido su dignidad, nos muestra que ha perdido su libertad. No solamente eso, sino que ha perdido su comunidad, porque si no se ha preguntado en la historia quién era el que le ponía los grilletes. ¿Sí? Entonces quiere decir que su misma comunidad lo había alejado a un costado y esta persona estaba aislada. Y obviamente había perdido su propósito. Y si usted y yo pensamos en esto, esta persona vivía, como dice la Escritura, entre sepulcros, gritando, totalmente aislado, vivía en este sufrimiento. Él tenía la capacidad de romper esas cadenas físicas, pero la verdad es que estaba atrapado y sometido en unas cadenas espirituales mucho más fuertes. Entonces nos muestra algo importante. Y esta historia, aunque puede sonar tal vez un tanto extraña, nos habla y nos muestra una imagen que es muy vívida, muy poderosa, acerca de la condición del ser humano. Y eso es muy valioso que usted y yo podamos comprenderlo a la luz del Evangelio. Eso es algo tan valioso porque nos ayuda a entender de que nosotros tenemos una situación aquí que Dios está buscando libertar, que Dios está buscando restaurar. Cuando usted y yo pensamos en esto, podemos a veces pensar muy solamente acerca de lo físico y lo natural, pero quiero dejarle entender algo. Usted y yo somos un ser completo que está compuesto de 3 partes, o 2 partes si prefiere. Somos lo físico, pero también está lo emocional y lo espiritual dentro de nosotros. Cosas que no son tan tangibles, pero que usted y yo no podemos negar, ¿verdad? Porque no hay uno de acá que no haya sentido emociones. De hecho, al hablar de un endemoniado, algunos pueden haber sentido como, qué interesante. Otros como de, uy, qué miedo, ¿verdad? Son emociones, entonces están allí presentes. Y hay un contenido espiritual en su vida y en mi vida. Y estos 3 no es que trabajan de una manera independiente, sino que trabaja todo de una manera global y conjunta. Si uno se afecta, todo se afecta. Si usted se lastima el pie y no puede ir a trabajar, sus emociones se van a afectar porque obviamente va a decir, ay, ¿por qué me está pasando esto? Esta situación, se da cuenta y todo va a un cúmulo. Y incluso espiritualmente puede caer. Entonces, si usted piensa, lo que la palabra nos está tratando de ayudar a mostrar es que si bien Dios nos ha venido a dar libertad, hay situaciones en las que podemos estar no solamente física o emocionalmente o espiritualmente atados a algo, y esto pueden ser muchas cosas. Podemos estar atados a algún tipo de pecado específico, podemos estar atados al miedo, al temor, a un tipo de emoción que nos rige, que nos hunde, que nos mantiene allí, a algún tipo de hábito que es lo que alimenta nuestra mente, nuestra carne o alguna cosa, o algún tipo de pensamiento que realmente está oprimiendo la forma en la que usted y yo vivimos. Hay muchas maneras en las que esto se puede ejecutar en nuestra vida y es bastante valioso si usted y yo lo tomamos en cuenta y prestamos atención. Ahora, el segundo personaje que está resaltando aquí es este endemoniado gadareno. Pero el primer personaje que está resaltando en esta historia, ¿quién es? Es Jesús.
Porque Jesús viene a encontrarse con él y le da libertad, de lo que nadie podía darle libertad. Y eso es lo que esta historia nos quiere ayudar a encajar, englobar y entender. Hay como una realidad de estas cadenas. A ver si me ayudas con la primera diapositiva. La realidad en estas cadenas es que estas cadenas del alma no se rompen con fuerza humana, sino solamente el poder de Jesús puede romperlas, puede desatarlas. La verdad es que esta porción de la Escritura nos ayuda a considerar algo que es muy importante que usted y yo podamos considerar en nuestra vida, de cómo esta situación puede, esta opresión, cómo esta realidad puede estar afectando no solo nuestra vida, tal vez de alguna manera directa, o vidas de personas que están alrededor nuestro que usted y yo conocemos. Creo que el pensar en este tema de, hay una opresión espiritual, tiene una tendencia bien difícil de comprender ahora, porque la verdad es que la mayor cantidad de las cosas ahora tienen o buscamos que se tenga una respuesta a través de la ciencia, y la psicología responde a muchas cosas, y hay muchas enfermedades mentales. Pero como le dije, somos un ser compuesto de 3 cosas, y si bien hay enfermedades mentales, y si bien hay situaciones que afectan fisiológicamente incluso el cuerpo, eso quiere decir que tenemos procesos químicos dentro de nosotros que a veces no funcionan bien, y esto lo pasamos todos. Por ejemplo, las mujeres, algo bien conocido, es la menopausia. Eso es un proceso fisiológico donde un elemento químico nos está abasteciendo lo completo y genera cambios de actitud. Para el hombre lo mismo, la andropausia, ¿se da cuenta? Así que eso es algo que sucede, no es algo que es ajeno. Y hay procesos como la ansiedad, hay muchas razones, hay muchas situaciones que pasan, que pueden ser fisiológicas y que pueden ser psicológicas, pero también hay situaciones espirituales. Y esto es lo que yo quiero que usted pueda entender en este día. La verdad es que si usted y yo aplicamos y notamos esto, vamos a dejar de ignorar una parte que sí es importante en la revelación, digámoslo así, de la Biblia y de la Escritura para el ser humano. La Escritura muestra algo bien importante. De hecho, Juan, en una de las epístolas que escribe, nos ayuda a entender de que este mundo en el que usted y yo vivimos, está influenciado por el diablo. Y eso es algo importante que usted y yo necesitamos entender. No se trata de la lucha de 2 reinos, sino que hay una influencia en este mundo sobre esto. Y quiero que note que esa influencia lo que busca es hacer exactamente lo que este personaje está manifestando. Esta influencia busca robar, destruir en las personas, en el ser humano, busca destruir la dignidad que tiene. La imagen en la que ha sido creado, la imagen en la que hemos sido hechos de parte de Dios. Y esto es algo bastante importante, porque quiere decir que todo el sistema que nos rodea en el mundo va a buscar destruir estas cosas. No por nada usted va a encontrar que, por ejemplo, el sexo se ha vuelto algo tan abierto, tan fácil y tan explícito que hasta en las canciones lo explican y lo hablan de una manera tan vulgar y tan soez que quita la dignidad del ser humano. ¿Sí se da cuenta? A veces no nos llama la atención eso, pero es la realidad. Y vivimos en un mundo que está así, que en cada una de las cosas va minando y va quitando esto. Ahora, ¿por qué esta advertencia tan importante? Porque, ¿sabe? Le quiero hacer caer en cuenta de algo. Cuando usted y yo encontramos la Escritura y vemos a Pablo explicando y hablándonos acerca de esta entidad espiritual que atenta contra las personas, que busca destruir, que busca hurtar, que busca matar, que busca esta destrucción, ¿sabe que todas estas advertencias en la Escritura no están hechas para las personas que no creen? Todas estas advertencias en la Escritura están hechas para las personas como usted y como yo, que estamos cercanos a Cristo y que estamos buscando conocer. Y cada una de estas advertencias es, hey, tú que eres la iglesia, resiste al diablo, porque te va a atacar. Tú que eres la iglesia, necesitas saber que este personaje
va a buscar destruirte. Tú necesitas conocer que este personaje está buscando destrozar todo. Y es algo importante. No porque es que todo ahora alrededor nuestro, cortinas, lámparas y sillas son el diablo. No, ese no es el extremo. Sino la razón es que nos está hablando de que hay una influencia espiritual sobre nuestras vidas. Y que puede afectar la vida de los que están cerca de nosotros, tanto como la nuestra. Y allí hay un equilibrio bastante bueno en el cual usted y yo podemos caminar. Porque eso nos va a ayudar a entender que hay situaciones, que hay como estas cadenas espirituales. Le vamos a poner ese nombre, no es que hay un nombre bíblico, decir, es que hay cadenas espirituales. Y ahora usted empieza a decir, no, pastor, es que tenemos que romper esas cadenas espirituales. No estamos hablando de términos así, sino simplemente una idea simbólica para que usted y yo podamos comprender. Hay cosas que nos atrapan. Hay pecados que nos atrapan, que son invisibles, que a veces no podemos verlos. Hay esclavitud a hábitos, a prácticas, que son las que están generando algo en nosotros. Adicciones, ira, lujuria, desesperanza, incluso, como le dije, emociones que son las que dirigen la vida del ser humano. Miedo a la muerte, miedo a una cosa, miedo a otra. Y es interesante porque la Biblia nos habla mucho acerca de cómo esas mismas emociones pueden ser las que socavan nuestro camino para adelante. Por ejemplo, Job. Usted ve toda la destrucción que pasó en la vida de Job, pero si usted ha prestado atención y detalla lo que dice la Escritura y ha leído la historia de él, dice que Job tenía tanto miedo de que les pase algo a sus hijos, que él ofrecía sacrificios por sus hijos por si ellos hacían algo mal durante ese día. Y lo hacía cada día. Y el miedo que él tenía es el que vino a suceder sobre su vida. Interesante. Sí. Entonces, lo que quiero ayudarle a ver es que nos está hablando Jesús de una realidad espiritual. Pero lo más importante es que esta realidad espiritual, aunque es una realidad espiritual, aunque tal vez usted está luchando, tal vez usted reconoce que hay algún área que en su vida lo atrapa, que no puede superarla, que siente que no puede darse libertad en esto, pues Jesús viene a hablarnos y decirnos a través de esta historia que sí hay una libertad. Adri, ¿me ayudas con la siguiente diapositiva? De hecho, como una frase icónica para que usted y yo podamos tenerlo, el nombre que este ser espiritual le dice, me llamo Legión, porque está tratando de referir que son muchos seres espirituales que estaban dentro de esta persona, o influenciando y dominando a esta persona. Pero la respuesta, digámoslo así, para que usted y yo tengamos, es que no hay legión que resista a la voz del Hijo de Dios. Porque la Escritura y esta historia nos viene a hacer un énfasis en que el Señor es quien tiene autoridad. ¿Sabe dónde usted lo notamos? En la respuesta que este ser espiritual le da a Jesús. Le dice, ¿por qué vienes antes de tiempo a atormentarnos, Hijo del Dios Altísimo? Si usted piensa, los discípulos estaban viendo una serie de secuencias, de eventos que estaban reflejando que Jesús era el Hijo de Dios. Pero ellos tenían miedo, no entendían, no comprendían, estaban dudosos. Y ahora ven un ser espiritual que estaba influenciando aún la vida de una persona que reconoce esto y que no solamente reconoce, sino que se postra delante de Jesús. Esta confesión que se ve nos muestra que la identidad de Cristo es realmente quien Él dice que es. Y esto es algo que usted y yo necesitamos reconocer, porque mientras más lo reconocemos, mayor fortaleza espiritual usted y yo vamos a tener para confiar en que Cristo puede sacarnos de cualquier opresión espiritual, de cualquier situación que nos está afligiendo así, o de cualquier persona que usted y yo conocemos y sabemos que está viviendo en una situación así. Y esto es bueno. Esto es bueno porque coloca nuestra confianza en el Señor y no en nuestras manos, porque no son nuestras manos las que dan esa libertad, sino es el Señor. Y coloca nuestra fuerza y nuestra dependencia en Él. Y aquí hay algo que quiero ayudarle o regalarle así como un tip que genere libertad en su mente. Porque yo sé de la misma cultura que usted y yo venimos. Todos somos latinos aquí. Y venimos de una cultura que está influenciada por rituales y cosas así bien raras.
Y el que me diga que no, sabe que está mintiendo, porque usted y yo sabemos que nuestra cultura latinoamericana tiene una serie de rituales y cosas bastante extrañas. ¿Y sabe qué quiero decirle? Que esas cosas no tienen poder. Ninguna de esas cosas le va a dar libertad. Lo único que van a hacer es envolverlo en una miseria espiritual más grande, mucho más grande y más profunda. La verdad es que el único lugar donde hay libertad de estas cosas es cercanos a Jesús. Porque el único personaje que existe que puede dar libertad en este mundo espiritual, realmente libertad del pecado, libertad de las situaciones, libertad de las opresiones, es Jesús. No hay otro. No hay nada. No hay fuerza humana, no hay ritual, no hay obra que pueda dar una libertad. Porque la libertad se trata de que haya una transformación. Adri, ¿me ayudas con la siguiente? Porque cuando Jesús rompe cadenas, transforma el alma y restaura la dignidad del ser humano. Por eso es que un ritual no funciona, ¿sí? Por eso es que un rito no genera algo. Porque un rito genera una idea de que, ahora ya no hay nada que me oprime, pero no hay una transformación en el corazón, no hay una transformación en las emociones, no hay una transformación en la persona. Y lo que pasa con Jesús es que cuando usted y yo nos acercamos a Él, Él nos da libertad, pero también transforma lo que está pasando. ¿Por qué es tan importante esta esencia de transformación en medio de esta historia? Porque la transformación cierra las puertas que pueden dar ingreso a las cosas que están mal. Y allí es el valor importante de por cual Jesús sí provee libertad y sí provee transformación. Cuando usted y yo tenemos actitudes incorrectas, lo que hacemos es que generamos como el terreno para que crezca una planta. Esa planta, pues no va a ser la planta saludable, va a ser como esta hiedra que crece alrededor de las plantas bonitas, ¿verdad? ¿Alguien ha tratado de sembrar cosas? ¿Sí? ¿Sí? Yo no, mi esposa sí. Y cada vez que hacemos algo, en el pequeño jardincito que tenemos ahí atrás, siempre sucede que que uno quiere que crezca el pastito bien bonito, pero crecen unas hiedras alrededor de ese pastito y no crece el pastito, sino uno encuentra unas plantas horrorosas allí que no son ni bonitas y que se consumen todos los recursos del lugar. ¿Sabe? Dios es tan sabio que nos ha regalado esa imagen para que usted y yo podamos comprender lo que sucede en la vida espiritual de nosotros. Cada vez que usted y yo tenemos acciones, sembramos. Es como si estuviéramos labrando la tierra. Y cuando sus acciones y mis acciones son incorrectas, lo que vamos haciendo es sembrando esto incorrecto. Y eso incorrecto va a dar fruto, ¿sí? Cuando usted y yo pecamos, generamos destrucción, generamos dolor. Cuando usted y yo nos encontramos con Jesús, vamos a encontrar que Jesús, usted y yo encontramos que Él nos habla y nos da una nueva forma y una conducta de vida. Esa conducta de vida lo que hace es estar resembrando las cosas. Y usted y yo empezamos a cosechar bien. Y dejamos de sembrar y matamos de hambre a esa hiedra que crece en nosotros. Haga de cuenta, ¿sí? Esa conducta carnal, humana, inmunda que usted y yo tenemos dentro, que es egoísta, que es altamente destructiva, es la que usted y yo necesitamos matar. Porque esa es la que fácilmente se apega a las ideas de este mundo que está influenciado por el diablo. Eso es lo que está tratando de decirnos. Y eso es lo que usted y yo nos conviene entender. Porque cuando usted y yo abrazamos esta verdad, usted y yo dejamos que Jesús transforme nuestra conducta. No va a ser el hecho de que usted y yo todos vamos a estar así cuadraditos como un robot ahora. No, su esencia como persona no va a cambiar. Mi esencia como Sergio no ha cambiado. Si usted se da cuenta, no hay ninguno de ustedes que se parezca a mí. Pero mi identidad en Cristo es la que direcciona mi caminar. Es la que genera la respuesta que usted recibe, el servicio que usted recibe de mi parte. La atención, el cariño, la voluntad y todo lo que usted pueda recibir de mí está generado por la identidad que Cristo ha ido construyendo en mí.
lo mismo espera de usted. Y por eso Jesús nos viene a dar esa libertad, porque nos ayuda a salir de ese mal, nos ayuda a recuperar la dignidad que usted y yo tenemos en Dios. ¿Nunca se ha puesto a pensar que cuando usted se comete y se manda uno de esos pecados grandes o chiquitos, hay un dolor que se siente? Hay veces que uno se manda tales cosas que no se puede ver al espejo, ¿verdad? Eso significa que usted tiene dignidad y que usted sabe que su dignidad está rota. Por eso es que no se puede ver al espejo. Por eso es que cuando usted ofende algo o hace algo mal, no puede ver a la persona a los ojos. ¿Por qué? Porque no tiene la dignidad para hacerlo. ¿Sí? Entonces, usted y yo, en ejemplos bien sencillos, estamos notando la situación espiritual que hay alrededor de nuestra vida. Y esto es lo que Dios desea restaurar. Desea confrontar ese poder del mal y dar una transformación en nuestra vida. Por eso es la razón de que Jesús es el único que puede dar una verdadera libertad. Porque cualquier ritual, cualquier práctica, cualquier acción que usted y yo hacemos, lo único que va a hacer es generar una idea de que hay algo de libertad, hay algo que ha cambiado, hay algo que se haya roto, pero la verdad es que no hay una transformación en lo profundo del ser humano, ni en el corazón. En cambio, cuando usted y yo nos encontramos con Jesús, nos encontramos que Él nos abraza, sí quita estas situaciones alrededor de nosotros, pero al mismo tiempo nos abraza y nos dice, hey, ahora sí caminemos juntos como amigos, y te enseña a cómo trabajar esto. Y nos enseña a cómo caminar con Él. Y esto genera una transformación en nuestra vida. Hace una evidencia real de que hay un cambio. Entonces, cuando Jesús rompe estas cadenas, transforma realmente el alma. No solamente genera una libertad, sino que genera una transformación en nosotros y restaura la dignidad que hay en nosotros. Lo mejor de todo esto es que cada vez que una persona experimenta esto, si usted y yo hemos experimentado, si usted y yo hemos vivido esta realidad, ciertamente nos vamos a dar cuenta que después de la liberación hay una misión. Adri, ¿me ayudas con la otra diapositiva? El que es libertado por Jesús se convierte en un testigo de su gloria. Si usted y yo hemos experimentado la libertad que Dios nos da, ciertamente es imposible que cerremos la boca a poder decir la verdad de lo que Él ha hecho. Es imposible que usted y yo podamos guardarnos esto solo para nosotros. De hecho, cuando Jesús le instruye esto al amigo que es liberado, que ya no es el endemoniado, lo conocemos como el endemoniado gadareno, ¿no? Pero es el gadareno que fue libre. Mejor lo conoceremos así porque él fue libre. Él fue transformado, él fue libertado, salvado por causa de nuestro Señor Jesús. Y entonces usted y yo encontramos a esta persona que ha sido libertada y que le dice, Señor, yo quiero seguirte, yo quiero ir contigo. Y él le dice, ve a los tuyos, vuelve a tu casa. Le dice, ve a tu casa, a los tuyos, y cuéntale cuán grandes cosas el Señor ha hecho contigo y cómo tuvo de ti misericordia. ¿Sí se da cuenta las palabras que le dice? Cuenta lo que el Señor ha hecho contigo y cómo tuvo de ti misericordia. No le dijo, tienes que saberte todas las doctrinas para saber compartir lo que tienes que decir. No, cuenta lo que el Señor ha hecho contigo. Pero estate seguro de que el Señor ha hecho algo contigo. Usted y yo tenemos la gracia y la bendición de que cuando Dios nos llama en esta libertad, usted y yo somos hechos testigos de la gracia de Dios. Y realmente estamos llamados a poder mostrar, compartir lo que el Señor ha hecho con nosotros. Y ciertamente, tal vez no siempre vamos a estar compartiendo. Por ejemplo, usted ya estaría aburrido, ¿no? Después de 5 años, si yo todos los domingos le contara lo que Cristo ha hecho en mi vida, pues usted ya diría como, ya, pastor, cámbiale de disco, ponga otra historia, cuéntenos algo distinto, ¿eh? Pero usted y yo tenemos la oportunidad de conocer personas constantemente, personas que están cercanas a nosotros, nuestra misma familia, y podemos abrir ciertamente nuestro corazón y contar lo que Dios ha hecho en nosotros. El punto es que no nos está llamando a juzgar,
que es lo que a veces queremos hacer, ¿no? Colocarnos como el ícono de perfección y, oh, hermano amado, yo que estoy tan bien y tú que estás tan mal. No nos ha llamado a eso. Nos ha llamado a que usted y yo digamos como de, yo que estoy tan mal, Dios ha estado haciendo esto en mi vida. Pero asegurémonos de que sí está haciendo algo en nuestra vida. Como algunas veces le dije, que a mí me dijeron, el hecho de que uno esté en un garaje no te convierte en auto. El hecho de que tú asistas a una iglesia no te convierte en cristiano. Cristiano te hace el Espíritu Santo cuando te convence de pecado, de justicia y de juicio, y tú te conviertes en un seguidor de Jesús, del Cristo. No la religión. La religión lo único que hace es socavar más tu ignorancia, mi ignorancia, y perdernos más en conceptos absurdos. Pero la verdadera relación con Jesús hace lo que está mostrándonos aquí. Da libertad, restaura la dignidad del ser humano y genera una transformación en tu vida y en mi vida. Ahora, ciertamente vas a sentir una lucha en esta transformación. Sí lo vas a sentir. Porque ciertamente no nos gusta, hay cosas que tenemos que cambiar. Como el egoísmo, no nos gusta soltarlo. Pero la verdad es que en medio de ese caminar, tú y yo estamos reafirmando cómo es que nuestra vida debe ser, porque Jesús nos está ayudando y nos está guiando y nos está direccionando a buscar este caminar. La gran pregunta que tú y yo nos podemos hacer tal vez en este día es si hay cadenas en tu vida que solo Jesús puede romper. Como te dije, el caso que nosotros estamos viendo aquí contado por la historia es un caso bien extremo. Y no creo que, pues aquí no veo a nadie haciendo lo que el gadareno estaba haciendo, ¿no? No veo a ninguno de ustedes que rompe sillas y que viene como Hulk rompiendo la ropa, así como, ¡ah, pastor! ¿No? ¿Verdad? No. O sea, no estamos viendo algo así. Pero que no veamos algo así no quiere decir que no haya opresión espiritual en tu vida. No quiere decir que no hay un pecado con el que tú estás luchando y que la verdad, siendo bien sinceros, en el contexto de la iglesia, nos da mucho miedo y vergüenza poder confesar que estamos luchando con algo porque creemos que nos van a juzgar. Dicho la cuota, si tú estás luchando con algo, yo no soy un ser perfecto que estoy esperando con una piedra para tirarte un pedazo cuando tú vengas a decirme, ¿sabes qué? No puedo luchar con esto, ya estoy difícil. No, sino más bien es todo lo contrario. Yo estoy en el lado de Jesús, en el que dice como de, ok, ven, vamos a buscar, oremos juntos y vamos a buscar cómo solucionar esto. Pedir que Dios nos dé libertad, que nos ayude. Solo por la nota, por si pensabas que soy perfecto y que tengo mi bolsa de piedras para juzgarte. No lo haré. Pero Jesús está buscando que tú y yo tengamos esta oportunidad de ser restaurados. Y si tú estás luchando con algo, y si tú estás sufriendo con algo, si hay un pensamiento recurrente en tu mente que te hace daño, si hay una emoción recurrente que es la que te direcciona en la vida, tal vez no te has dado cuenta, pero sí es algo que te está oprimiendo. Y Jesús quiere darte libertad. Entonces mi pregunta una vez más en este día es, ¿hay cadenas en tu vida que solo Jesús puede romper? Puede hacerlo ahora, como puede hacerlo en un momento después. Pero quiero invitarte a que podamos orar juntos por esto. Que podamos poner, Adri, si me ayudas con una música suavita allí, pero que tú y yo podamos orar y pedirle a Dios que Él nos pueda hablar. Y si tú tienes algo así en tu vida, te animo. Porque como te dije, yo sé nuestra cultura hispana y estoy más seguro que alguno de nosotros, o muchos de nosotros, hemos probado más de una cosa para quitarnos la mala suerte o traer la bendición y la abundancia a nuestra vida. O tal vez incluso alguno de nosotros tiene uno de esos gatitos, ¿no? Que está trayendo la bendición a la casa, según. ¿Ven cómo lo entienden? Sí, pero la verdad es que en Jesús es en quien hay libertad. En Jesús hay quien hay solución en estas cosas. Y quiero animarte y pedirte que tú puedas y yo podamos hablar juntos en esta mañana
delante de nuestro Señor y podamos pedirle. Y si tú tienes algo así en tu vida, no tengas miedo de reconocerlo. Porque si Jesús no te quisiera dar libertad, no te hablaría de estas cosas, sino te hablaría de juicio y condenándote todos los días. Pero te ama tanto que quiere darte libertad y por eso te habla estas cosas. Por eso te habla lo que te habla cada domingo en este lugar. Entonces te animo a que puedas dar ese paso. Toma el reto, da el paso. Acércate a Jesús y vas a ver cómo tu vida va a cambiar para bien. Cierra tus ojitos allí conmigo. Solo para no distraernos. Señor, queremos darte muchas gracias. Gracias porque tú nos puedes hacer libres. Señor, y es posible que podamos creer en esto, o tal vez no. Y tal vez nos cuesta creer que hay algo espiritual así tan profundo, si no solamente vemos como que tener una relación contigo es sinónimo de ser bendecidos, y escapar del sufrimiento, cosas así. Pero la verdad es que tú nos hablas de una realidad espiritual en nuestra vida. Así como las emociones, así como el físico es algo que sentimos, que a veces está bien y que a veces está mal, lo espiritual también es algo real. Y tú nos quieres hacer libres realmente y transformar lo que hay en nosotros. Ayudarnos a manejar nuestras emociones, a controlar lo que está allí para sembrar y edificar en lo espiritual. Señor, y sé que también muchas veces nos da miedo. Nos da miedo porque no sabemos qué viene después de esto. Porque pensamos, si entrego estas cosas y Dios quiere transformar en mi vida, ¿qué viene después? ¿Qué hago? ¿Cómo va a cambiar? ¿Voy a perder cosas? ¿No voy a perder cosas? Esas personas van a seguir allí, no van a seguir allí. Quiere decir que tengo que cambiar cosas en mi vida, que tengo que transformar esto, que tengo que cambiar aquello. Y nos da muchas veces miedo. Pero Señor, quiero pedirte que nos ayudes a abrazar el presente. El presente de que tal vez sí estamos atados en una manera espiritual a algo. De que estamos luchando contra un pecado. De que hay un hábito en nosotros que no cambia. De que hay una práctica o una emoción que nos dirige constantemente. Que cada vez reaccionamos por el miedo que tenemos. O cada vez solamente reaccionamos delante de todas las situaciones porque no queremos sentir dolor nunca más. Que estamos oprimidos, Señor, por algún tipo de pensamiento que nos dice que no somos suficientes. O por algún tipo de miedo, incluso de situaciones naturales, de situaciones humanas aquí en la tierra, como papeles, como documentos de migración. Y todo a veces nos llena de miedo, Señor, y nos genera una opresión encima. O más aún, tal vez hay alguno de nosotros que sí realmente está oprimido a un nivel espiritual por algún ente espiritual. Y nos preguntamos, ¿por qué esto pasa consistentemente en mi vida? Haga lo que haga, siempre vuelve la misma situación, siempre hay una enfermedad, siempre hay algo que está destruyéndose. Si no es mi papá, si no es mi mamá, si no es mi hermano, si no es mi tía, si no es alguien, pero siempre la enfermedad está en nuestra casa, siempre la decepción está, siempre los matrimonios se frustran, siempre los planes se rompen. Esos son indicativos que nos estás ayudando a reconocer, porque necesitamos acercarnos a ti. Y tomar la misma actitud de este varón. De este varón que un día estaba endemoniado. Que es acercarnos delante de ti. Y postrarnos delante de ti. Y simplemente decirte, ¿qué quieres hacer, Hijo del Dios Altísimo? Señor, yo no sé qué lucha cada uno de mis hermanos. Sé mis luchas. Y quiero pedirte que tanto como me ayudes a mí, puedas ayudar a cada uno de mis hermanos. Que les puedas dar libertad y transformación. Y que hagas esa buena obra en cada uno de nosotros. Y que cada uno pueda acercarse y orar y descansar en ti. Que podamos recibir no la supuesta libertad que un rito puede generar, sino que realmente recibamos libertad que viene incluida con paz,
que viene incluida con esperanza, pero que también viene incluida con la restauración de nuestra dignidad como personas, con la restauración de nuestra dignidad como hijos tuyos. Libertad del miedo. Señor, te pido que obres en nosotros. Si tú nos hablas esto hoy, no es por casualidad, porque necesitamos escucharlo. Y te pido, Padre, que puedas hablar en la vida de cada uno de mis hermanos. Te damos gracias, Señor, en esta hora. Y te pedimos esto en el nombre de Jesús.